¿Se puede hablar de política en la actualidad? Nosotros creemos que sí. Hoy nos encontramos 45 minutos para activar y preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud? ¿Cuál es la situación del sistema de salud en Bahía Blanca y qué rol ocupa el Estado? En el mes de la salud reflexionamos desde distintas perspectivas sobre los desafíos del sistema sanitario y la importancia de un enfoque interdisciplinario en pos del bienestar integral de las personas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yara Fortunato y en esta oportunidad nos encontramos en el primer episodio de la segunda temporada de Activá 45 Minutos, en donde me van a estar acompañando Maxi Núñez Fariña, director ejecutivo de Región Sanitaria 1, Héctor Quirilao, que trabaja en el equipo interdisciplinario del Centro Comunitario de Consumos Problemáticos y Salud Mental, y Guadalupe Ferro, que es miembro de Activá, coordinadora del área de salud y deporte, estudia la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur y está estudiando también la diplomatura en primeros auxilios, RCP y DEA. Estamos acá todos reunidos con un equipo diverso para tratar distintas cuestiones vinculadas con la salud pública, la salud en Bahía Blanca, cómo esto está vinculado con los jóvenes y su acceso a la salud. Así que en primer lugar me gustaría preguntarles cómo ven el sistema de salud de Bahía Blanca frente a los distintos desafíos y las situaciones complejas que nos han tocado atravesar desde la pandemia hasta la tormenta del 2023 y la inundación que hemos sufrido en marzo de 2025. Puede arrancar a hablar el que quiera. Bueno, empiezo. Agradezco la invitación. Es lindo poder comentar y contar las vivencias que hemos tenido. Como bien vos dijiste, en el 2020 empezó la pandemia, diciembre del 2023 el temporal y hace unos días la inundación. Con la primera pregunta tuya de cómo está el sistema sanitario, yo creo que si empezamos el 2020, hay un sistema sanitario que no tiene nada que ver con este. Sistema sanitario que no estaba preparado o no estaba adecuado para lo que fue viniendo en estos últimos 5 años. Tuvimos la suerte de que hubo una persona o un grupo de personas que pensaron en el sanitarismo, en buscar la prevención. Cuando salió del COVID, hubo un tiempo que tuvimos que articular, que estudiar y que formar a mucha gente para poder sobrellevar esta pandemia. Se hizo todo en el primer año, fue un año de mucho trabajo previo, siempre pre-vacunación y después post-vacunación, infinidad de cosas que hemos aprendido, desde cómo empezar a contener a la gente, porque la necesidad era vacunarse. Entonces esa ansiedad se fue conteniendo. Hoy ya se estudia esa ansiedad como los lugares o la sala de espera, o los caminos de espera, o las sillas de espera. Es el momento en el que uno puede interactuar, puede hablar y puede ir bajando esa ansiedad. Que eso también se vio ahora en el temporal y se vio también en la inundación. A partir de esa formación, esa capacitación nos dio las herramientas y pautas para poder enfrentar otras cosas, más allá de lo que uno estudia formativamente o con las partes que tiene cada uno, independientemente de lo que haga, te da esa sabiencia, esa sabiduría. Y en el 2023 fue el primer acto que tuvimos que hacer, enfrentar algo que nunca lo habíamos vivido en Bahía Blanca. Ahora me es difícil disociar de lo que pasó ahora, pero en su momento, árboles caídos, sin luz, mucho tiempo. Todo eso lleva a que tiene que haber un trabajo mancomunado y un trabajo en redes entre todos los sistemas. Y la realidad que en la primera instancia del 2020 eso se fue aprendiendo. Y si no tomo agua... Hay que hidratarse. La garganta falla. Si no hubiésemos tenido ese 2020, no estaríamos formados para afrontar el 2023. Porque el hecho de aprender a trabajar en redes, poder usar un handy, de poder tener una comunicación distinta a la normal, no iba a ser posible. Estuvimos en Bahía Blanca, si no me equivoco, las primeras 24 horas o un poco más, cero comunicación. Y sin comunicación
hubo que hacer muchos trabajos, tanto en el hospital municipal como en el hospital Pena, y a su vez el trabajar mancomunadamente con todos los hospitales públicos y privados. Eso lo hemos aprendido en el 2020. Y ahora con la inundación fue totalmente distinto, fueron dos cosas distintas. Una era algo que rompió y destrozó, y esto, lo de ahora, es algo que rompió, destruyó y te invadió, porque se te metió en tu casa. Y cuando se fue te dejó el barro, y capaz que no te dejó nada. Así que creo que empezamos con el 2020 con una formación lamentable, ¿no?, de lo que fue el COVID, y después el hecho de poder contar con gobiernos, con una decisión política de trabajar en la prevención, con un gobierno de una decisión política de formar a la gente, de invertir, de capacitar, y dar a conocer que el Estado tiene que estar. Si no estuviese el Estado, esto sería un desastre. Bahía Blanca lo demostró ahora en las inundaciones, que la sociedad acompañó en todo el proceso, pero el Estado estuvo, sea municipal, sea provincial o sea nacional. El Estado estuvo, se tiene que articular mejor, estamos de acuerdo, pero estuvo. Acá en Bahía Blanca uno veía un camión que decía Loma de Zamora, un camión que decía, no sé, Guaminí o de Suárez, que fueron a limpiar la entrada del Hospital Pena. Y después venían las Bobcat, que ¿de dónde sos vos? Y no, yo soy del conurbano. ¿De qué lugar? Por ese dicho, de Moreno. Mirá vos, ¿y qué haces acá? No, nos mandan, nos ofrecimos nosotros a venir y venimos con una batea grande y con una pala. Entonces se iban organizando para levantar todo lo de la ciudad. Así que el sistema, primera pregunta, antes del 2020 estaba complicado, estaba disociado de la realidad, no había por ahí tanto compromiso, y hoy yo creo que del 2020 en adelante cambió muchísimo. Falta mucho más, falta más compromiso, viendo a los jóvenes acá, que se metan dentro del sistema, porque hoy hacer una guardia no la quieren hacer. Entonces, todo ese mecanismo, esa estrategia que usamos nosotros para seducirlo, sería bueno que estén y que ellos lo puedan usar. Nicolás, que es el ministro de Salud, ha hecho tantas cosas. Una es las preresidencias, que es un sistema, es nuevo, porque es antes de la residencia, pero es para contener a esos estudiantes que se recibieron y no tienen título, o que se recibieron y no tienen ningún lugar donde trabajar. Entonces, ese periodo, hasta poder rendir el examen, está contenido por el Estado, que es lo que se busca. En cuanto a la salud mental, entre 2020 y 2025, no solamente con estos episodios, sino también con cuestiones vinculadas con redes sociales y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las infancias y las adolescencias en general en este mundo globalizado y virtualizado, estimo que también habrán sido distintas las instancias y las implicancias que ha habido. ¿Cómo lo viste vos desde ese lugar? Mira, por ahí continuando con lo que decía Maxi hace un rato, hay una impronta desde lo ministerial y de las políticas públicas que tiene que ver con esto de la salud integral. ¿Y cómo entendemos ese proceso de salud integral? Me parece que lo que decía Maxi, esto de a partir de 2020 entendimos que una salud que está dada solamente por la dicotomía de salud y enfermedad no sirve, si bien hay que hacer una atención en ese punto, pero necesariamente hay que entender distintos conceptos que tienen que ver desde el contexto donde se vive, la situación actual, con cómo se está viviendo, y que tiene que ver la salud con todo eso, que no nos quedamos solamente con ese solo panorama de esa sola dicotomía, sino que empezamos a analizar un montón de cuestiones. Y esto se ve también en el plan quinquenal, digamos, que tiene el Ministerio, de poder entablar, primero, un trabajo desde lo comunitario, desde la llegada, desde el trabajo interdisciplinario, desde el tener en cuenta al otro. Me parece que pasa por ahí la idea. Y haciendo específicamente referencia a lo que es la salud mental, me parece que entender este proceso de salud mental, quizás antes con otros modelos y demás, la salud mental se quedaba solamente en aquella persona que estaba en un lugar internada, estaba en un lugar guardada y necesariamente no tenía un contacto con la comunidad. Necesariamente nosotros somos personas que, si no vivimos en comunidad, no podríamos vivir, digamos, no tendríamos un fin, una finalidad. Yo creo que eso se entendió en su momento, por eso en el 2010 estuvo la reforma de la Ley de Salud Mental, donde se establecía esta necesidad de derecho.
de darle derecho a ese sujeto que estaba perdido y olvidado. En ese sentido, me parece que tanto el plan quinquenal como el plan de salud mental tienen esta habilidad de poder hacer esa lectura que era necesaria y que después quedó demostrado, después de la pandemia. Después de la pandemia quedó demostrado que necesariamente la salida es colectiva, es necesario eso. Y a partir de eso se empezaron a formar, crear, estudiar políticas públicas que fueran necesarias, acorde a ese sistema, digamos. La salud mental, después de todos estos eventos que vivimos, la verdad se vio muy afectada. Y hace un rato charlábamos que después de recién ahora, ya pasamos un mes de lo que fue la inundación casi, y necesariamente ahora empiezan a surgir algunas cuestiones que tienen que ver con lo vivido. Y a veces por ahí nos decimos nosotros mismos, no, mirá, aquella persona la pasó peor, no, mirá, esto no fue tan grave para mí, sí para otras personas, y minimizamos ese dolor y minimizamos algunas cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Y me parece que nos fuimos acostumbrando durante muchos años que aquella persona que tenía un problema de salud mental estaba alejado y estaba allá, lejos. Y en este entender la salud mental, me parece que es necesario entender que yo también puedo sufrir, entender también que el otro de al lado también lo puedo acompañar y esa persona también me puede acompañar a mí. Y tiene que ver con este concepto de salud integral. Y necesariamente quizás no, y a veces sí, desde lo específico, específicamente de lo psiquiátrico, de lo psicológico, del acompañamiento terapéutico, pero también desde el cotidiano, del día al día, de la persona que me acompaña, de dónde puedo realizar una actividad, de quién me ayudó a mí a poder llevar un bolsón de alimentos cuando estábamos repartiendo alimentos por distintas partes de la ciudad, o quién dijo, oye, se necesita esta medicación, yo la tengo, pueden llevarla, pueden venir a buscarla, y eso se construye a partir de estas políticas públicas que tienen que ver con lo integral. Me parece que pasa por ahí. Y sí, necesariamente la salud mental hoy en día, si no tuviéramos ese concepto, me parece que se vería más afectada. Tenemos distintos dispositivos que pueden acompañar ese proceso, pero necesariamente si no tenemos esa impronta, me parece que hubiera sido distinto. Y la verdad que bueno, seguimos acompañando distintos procesos y necesariamente es un punto que tiene que estar muy charlado, muy analizado para que se puedan seguir generando políticas públicas que hablen de esto y que se haga foco en los derechos básicamente y en la necesidad de esto. Hay como un cambio de paradigma en la concepción de la salud mental como parte de la salud, que un poco se ve reflejado en la evolución de lo que antes fuera el CPA y que antes fuera un neuropsiquiátrico, que ahora se entiende como un espacio para trabajar la salud mental y los consumos problemáticos. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo trabajan desde el equipo interdisciplinario? ¿Qué es lo importante de trabajar entre distintas disciplinas, entre distintos profesionales? Lo importante me parece que desde el punto de vista de este tipo de atención o este modelo de atención tiene que ver con la posibilidad de esto, siempre estar en función del otro, digamos, tanto disciplinar como de las personas que se acercan al centro comunitario. En su momento, estamos trabajando nosotros que el centro comunitario era el neuropsiquiátrico, como mencionaste, después pasó a hacer CPA, que era Centro de Prevención de Adicciones, y hoy, al cambiar ese modelo, se llama centro comunitario porque no solamente nos quedamos con el consumo problemático, sino con cuestiones que tienen que ver desde la ansiedad, intentos de la autoeliminación, cuestiones que tienen que ver con lo que es la salud mental toda, digamos. Entonces se abre el juego. Y entendemos también que el cambio de modelo, básicamente los consumos problemáticos, nosotros dejamos de estar pendientes de aquella sustancia específica para poder empezar a estar en el contexto. Y que tiene que ver con esta posibilidad de hacer registro de lo que nos pasa, porque necesariamente muchas de las cosas que a nosotros nos pasan y no podemos poner en palabras, me parece, después la gestión o hacia dónde lo llevamos es distinto cuando lo podemos poner en palabras y cuando no lo podemos poner en palabras, porque gestionamos de forma distinta. Por ahí yo hablo mucho de esto, de esa gestión hacia dónde la direccionamos. Puede caer
en una situación de ansiedad, puede caer en una situación de manifestar alguna cuestión de ira o puede caer en un consumo. En cambio, entonces, si tenemos esta posibilidad de poner en palabras qué nos va pasando, por ahí la gestión y hacer el reconocimiento de las emociones y de lo que vamos viendo cada día, después sí podemos empezar a trabajar. ¿Por qué es esto? Pero siempre, desde el lado, nosotros avalamos mucho y vamos por el trabajo interdisciplinario porque necesariamente con una sola disciplina no alcanzaría. Y en esto también, yo llevo la bandera del acompañamiento terapéutico, entonces necesariamente hay nuevas disciplinas que se tienen que ir dando y formando y es como un hilo, ¿no? Vamos viendo que era necesario una nueva rama como el acompañamiento terapéutico y se creó una política pública a partir de la cual en la Universidad Nacional del Sur, a partir del 2019, se creó la tecnicatura en acompañamiento terapéutico, después la licenciatura y así. Pero son cuestiones que tienen que hacerse una lectura y tiene que ver con el poder prever algunas cuestiones que va pasando y que van cambiando a la sociedad. Me parece que eso pasa bastante. Entonces, esa lectura me parece que se pudo dar y se pudo leer en su momento para poder tener esto que tenemos ahora. Eso que dice el Kiri de poder prever, como bien dice él, son políticas públicas. A partir del 2010 se cambió la política pública en salud mental. Y no es solo lo que él dice de lo que es Bahía Blanca, porque lo que hacen ellos acá en Bahía Blanca, dentro del espacio que tienen, hay en cada autorreferencia lo que es la región sanitaria 1, ¿no? Tenemos 15 municipios y en cada municipio se hace lo mismo, con una sola política que es la que baja la línea de cómo hacerlo. Son idiosincrasias distintas, pero se trata de hacer el mismo trabajo. Por eso es lindo y poder escucharlo y contar qué es lo que hacen, porque no es como era antes, que entrabas y por ahí no salías. Acá entrás, salís, hablás, podés jugar, podés disfrutar. Y lo ideal de esto es que se acerquen con gusto, ¿no? Que se vea que hay una empatía entre la persona que está de un lado y del otro y después que se puede ser de ida y vuelta, sin ningún inconveniente. Pero en todos los municipios se está trabajando de la misma manera, con equipos formados, capacitados, desde el 2020 más todavía. Bueno, con esto entonces resalta que hay una importancia tremenda de la implicancia o la injerencia del Estado en garantizar la salud pública. Que por ahí nosotros la tenemos tan naturalizada y la damos por hecho, pero es en los momentos por ahí de crisis donde más se evidencia que sin salud pública es imposible salir de las distintas dificultades o las crisis que atraviesan, puede ser nuestra ciudad, Bahía Blanca, o puede ser cualquier lugar. ¿Qué lectura hacen de esto, de las distintas formas también en las que el Estado puede asumir la responsabilidad de garantizar la salud pública? Yo lo que te puedo decir es que el Estado en todas estas crisis siempre estuvo presente y más todavía, porque estando, como digo yo, público y privado, el privado ha recibido mucho del Estado. En la pandemia ha dado infinidad de recursos para que el privado no se caiga, sea hospitalario o no sea hospitalario. Había muchos lugares que tuvieron que cerrar porque no se podía trabajar por lo que conllevaba la pandemia, y el Estado estuvo presente. Y los sanitarios, más todavía. En lo que fue temporal, de la misma forma. Uno cuando ve muchos lugares privados que se han derrumbado o que han tenido infinidad de desastres, el Estado ha estado presente. En lo que relaciono yo directamente con el Hospital Municipal o con el PENA puntualmente, el PENA hace un mes, estamos cumpliendo ya, en un mes, por región sanitaria o por logística nuestra, pasaron más de 300 personas a limpiar, a ordenar, a los que había que darle alimentación, lugar, porque la gente venía de afuera, ayudar y acompañar. Muchos voluntarios de Bahía Blanca también ayudar y acompañar. Yo creo que el Estado, si no está presente, no sería la Argentina lo que es hoy. Podemos cuestionar muchas cosas, pero estando presente el Estado, ha ayudado y ha acompañado a mucha gente. La definición de salud es mental, física y sobre todo social. Si en lo social no le damos bolilla, estamos complicados.
Si en lo social gente como Kiri o gente como ella no salen a acompañar, estamos complicados. Si no hay un trabajo mancomunado entre lo público y lo privado, entre la persona que tenga y el que no tenga, el agua en este caso fue igual para todos, como la pandemia. El 70% de Bahía, de una manera u otra, fue cruzado por el agua. El que más tenía o el que menos tenía que sacar el agua adentro, o el barro adentro, y se le destruyó como a todas las personas. Y vos veías grupos de gente que armaban equipos, iban a un barrio y lo ayudaban a limpiar. O iban a una cuadra y lo ayudaban a limpiar. Eso es lo que uno más le gusta, ¿no? Cuando vos ves mucha gente joven o gente que no es tan joven que va y acompaña por el hecho de ayudar y acompañar. Y hoy creo que lo más fundamental, o una de las cosas más fundamentales, es el tener el tiempo de que alguien te escuche. Que ellos puedan escuchar. Porque capaz que no es nada, pero sí escucharte. O sí apoyarte una mano. El abrazo. Yo creo que eso es fundamental y se está viendo que es fundamental eso. Vos como estudiante de la carrera de medicina, ¿sentís que hay un abordaje que va en consonancia con esta propuesta de una salud integral, que tenga en cuenta lo social, que tenga en cuenta lo mental, lo emocional y no solamente la ausencia de enfermedad? Sí, yo creo que sí, por suerte, lo que es la UNS, la Universidad Nacional del Sur, siempre pone mucho énfasis y mucho foco, ¿no?, en que la salud no solo se liga a algo biológico o patológico, sino que detrás de eso hay un montón de condicionantes que quiera que no van a determinar que una persona pueda enfermarse más y otra menos. Por suerte, siempre una mirada muy social, que a mí me encanta, por eso amo la UNS. Pero por suerte siempre estuvo muy presente desde el inicio de la carrera, e incluso cuando hice unas materias de enfermería también. Y al principio llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo cuando entré pensaba, fue la anatomía, y después me di cuenta, ¿no?, de que no podemos, o sea, sí es importante la enfermedad, porque quiera que no, como yo futura profesional, obviamente lo que se busca es curar, pero no se puede dejar de lado que detrás de esa enfermedad hay un montón de condicionantes. Es que por eso creo que el Estado también tiene que estar presente para eso. O sea, capaz ahora en estas crisis, ¿no?, que nos desbordan, es cuando más se nota que el Estado está presente con esto de traer recursos y no estar muy activo para la gente, evacuados y demás, pero tiene que estar presente siempre, porque esas personas que viven en una situación de vulnerabilidad lo pasan tanto en una inundación, en una pandemia, en lo que sea, pero también lo viven día a día en sus casas. Hay muchísimos barrios acá de Bahía que quizás no fueron inundados, pero por las condiciones, ¿no?, de sus hogares, de todas formas han perdido todo. Lo vemos en nuestro barrio, en Trabajo en Terreno, que ha pasado muchas veces con esas casas. Y quiera que no, el Estado tiene que estar presente, no solo en las crisis, sino todo el tiempo, para asegurarse de que, con diferentes estrategias de promoción de la salud, prevención, de atención primaria de la salud, esté presente, sobre todo en esas poblaciones más vulnerables que más lo necesitan, para ir de a poco, esas inequidades que existen dentro del sistema de salud se vayan borrando un poquito y cada vez sea más fácil que todos puedan acceder al derecho a la salud, que es inherente a la humanidad. O sea, no lo damos por hecho, pero realmente hay muchas personas que no lo tienen o lo acceden de una forma muy precaria, y es algo que el Estado tiene que hacer foco y tiene que garantizar de que todos pueden acceder de la misma forma. Incluso también ahí que algo mencionaba ella, que muchas cosas están dadas por hecho. El mismo sistema educativo, al cambiar el modelo de estudio de las distintas carreras en salud de la universidad, que va hacia lo comunitario, va en sintonía de todos los cambios que se van dando en cuanto a salud. Entonces, y que son cosas que se dan de hecho, digamos, está la carrera de la Universidad de Medicina, entonces sabemos que tenemos médicos acá en Bahía Blanca, pero no se ve cómo es el modelo que fue necesario hacer un cambio. Sí, hubo un plan, se renovó el plan hace muy poco, incluso... Que tiene que ver con esto, con la llegada hacia los distintos espacios, y que donde pasa la salud mental comunitaria, la salud comunitaria específicamente, los estudios de salud, tiene que ver con esto, con la llegada básicamente al campo, al territorio. Nosotros lo llamamos trabajo en terreno, le decimos en la universidad. Sí, el hecho de poder pensar qué es lo que se viene o por dónde vamos es fundamental. Vuelvo a repetir, vuelvo al 2020, como dijo el Kiri, después se tuvo que estudiar y formar todo lo que pasó, por qué pasó, cómo solucionó. Mira, vamos por acá y hay que empezar a formar esto. Y ya hace rato viene la Universidad Nacional del Sur con este trabajo en terreno, trabajo en territorio, y es lo que está buscando Bahía Blanca, o lo que necesita Bahía Blanca. Bahía Blanca necesita médicos, más allá de lo que decía yo de las guardias, pero necesita tener actividad, médicos, enfermeros,
todo lo que sea salud. Sí. Como decía Kiri, es completa la salud. Sí, y médicos o profesionales de la salud que pongan foco justamente en la persona y ese sea el protagonista, y no sea el protagonista una enfermedad o una patología o lo que sea, sino que realmente, bueno, me importa la persona, me importa lo que sentís, porque quiera que no, detrás de esa enfermedad hay un contexto, una situación, hay personas, hay una red de gente que acompaña a esa persona, a ese usuario. Esa persona puede tener miedo, puede tener un montón de emociones y necesita contención, más ahora, ¿no?, que salimos de esta situación, ¿no?, de crisis, lo que fue la inundación. Yo creo que lo que más necesita es contención, justamente porque, como decían, la gente necesita hablar, necesita expresarse y como decíamos, la salud es algo también que pasa por lo social y pasa por lo mental. Entonces se necesita que se ponga foco sobre todo en eso, que es donde más se está necesitando justamente ahora, que estábamos saliendo, ¿no?, y de a poco volviendo a la normalidad. Es donde más foco hay que poner, creo yo, es en la persona y en lo que está sintiendo y en acompañarla y nada, hacer ese seguimiento continuo. Bueno, nos vamos a guardar para el final las preguntas que nos estuvieron haciendo por Instagram, pero quiero traer una de ellas acá porque con todo esto que hablamos de la contención de las personas que debe ser garantizada por el sistema sanitario, y nos preguntaban cuál es la situación emocional o cómo impactó esto en el personal de la salud que tiene que estar viendo esto y que entendemos que muchas veces ya está preparado o tiene en su vida cotidiana la experiencia de ver situaciones que por ahí quien no trabaja en el sistema de salud no lo tiene tan naturalizado. Pero ¿qué pasa con el personal de salud, con el desgaste emocional, con el desgaste de poner el cuerpo para sacar el barro del hospital o para recorrer los distintos centros de evacuados, por ejemplo? ¿Hay alguna lectura? No les pido un estudio específico, pero sí desde cada uno de sus lugares, cómo han visto el impacto en el personal de la salud, que en definitiva también son personas atendiendo a personas. En el 2020 se creó un programa que es Cuidar a los que cuidan, que también fue elevado desde el Ministerio de Salud de la provincia. Es un programa que yo cuando lo empecé a escuchar no lo entendí, porque no entendía la palabra cuidar a los que cuidan, y vos lo explicaste bien, ¿no? Son los que están curando a la gente que después tienen una familia. Y como decía ella recién, no es una persona que tiene enfermedad, pues vos tenés una familia alrededor de eso. Y entonces el entorno no es solo mirar esto, hay que ver el bosque, ¿no? Y en esto tengo varios pensamientos sobre lo que hablabas recién, pero yo creo que es fundamental la contención, este tipo de charlas, el trabajo mancomunado con los distintos servicios de los hospitales. Digo hospital por decirte OSPA o toda institución pública o privada que tenga la posibilidad de sentarse a hablar, por más que las primeras charlas uno dice es medio en vano, pero a partir de ahí se empieza a hablar y se empieza a sentir qué es lo que siente el otro. Y lo fundamental es ver qué es lo que siente el otro. Y tener gente que venga de afuera y mire, acá hay un problema, no es lo mismo que todos los que estamos acá adentro estemos hablando. El ejemplo claro es nosotros con la inundación, que es Bahía Blanca, pura y exclusivamente Bahía Blanca, por decisión de Nicolás Kreplak, que una decisión política es, todas las semanas viene de 1 a 5 directores provinciales de hospitales de la provincia a sentarse en la mesa de discusión de las problemáticas que hay que hacer. Porque los directivos que estamos ahí, capaz que estamos en una burbuja que no vemos algunas cosas. Por ahí viene alguien de afuera y te dice, no, vayamos por acá. También viene gente que ve problemas que nosotros no estamos viendo y dicen, chicos, el problema está por acá. Entonces, busquemos a un trabajo social, busquemos a un psicólogo, busquemos a alguien que está acompañando. Bueno, hay un problema, que esa persona tiene un problema. La contención yo creo que es fundamental. Yo creo que la sociedad se dio cuenta que el hecho de ser empáticos con el otro soluciona muchísimos problemas, pero muchísimos problemas. Pienso un montón de cosas porque fui como haciendo un recorrido desde a partir de que se largó a llover hasta que nada, nos pudimos sentar y decir, bueno, paramos un poco, pasaron un montón de cosas. Y el personal de salud
más centrado por ahí en la situación del Pena, porque fue, la verdad, catastrófico cómo quedó el hospital. Si alguien, no sé si fue un montón de fotos, un montón de videos desde neonatología que sacaban a los bebés y demás, pasaron un montón de cosas. Y a veces se me hace un nudito ahí porque tiene que ver con esto, que a veces, por X o por B, nos olvidamos de que seguimos siendo personas. Maxi, los directivos del hospital, los directivos de región, digamos, los que fuimos haciendo el acompañamiento desde nuestro trabajo también, a veces decimos, bueno, seguimos, no tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que ir para allá, tenemos que llevar esto, y decimos, bueno, si no tenemos una persona dentro de nuestro ambiente, como puede ser o tu familia o tu compañero de trabajo que te diga, che, no, pará, porque te estás pasando, me parece que tiene que ver con eso, que tiene la impronta del cuidar a los que cuidan. Empezar a hacer un registro de el momento a momento, de lo cotidiano, el día a día, para ver por dónde vamos pasando, por dónde estamos. Y si es necesario hacer un parate y decir, bueno, hasta acá, porque van a hacer mal. Y recuerdo esto, digamos, situaciones como de haber estado las 2 semanas a full a pleno, llevando cosas, buscando, trayendo, recibiendo gente, no una persona que necesitaba hablar, acompañando a las personas que por ahí se salvaron la vida porque se agarraron a un colchón, y tener ese relato que decís, wow, tengo que salir afuera porque tengo que llorar, se hace difícil. Y si no tenés tu compañero atrás que te dice, che, bueno, ¿cómo estás? No, para un poco. No, mañana no vengas porque, a ver, descansa un poco. Si no tuviéramos ese cuidado de nosotros mismos, me parece que no se podría seguir. Y en un momento, sí, tenés que parar y tenés que seguir. Pasó algo particular, que fue re loco, yo te contaba hace un ratito, que tenía que ver con esto. Terminaron esas 2 semanas que pudimos hacer un mínimo descanso y decir, wow, y se empezaron a enfermar, entonces empezaron a ser síntomas de todo lo vivido, y quizás que en la vorágine y en la adrenalina y todo eso no paraba ni un minuto, y decís, bueno, me agarró una gripe, me agarró una gastroenteritis, el cuerpo pidiendo un descanso. El cuerpo pidiendo un descanso. Y me parece que si no tuviéramos esa idea de trabajo interdisciplinario, de trabajo integral, de salud integral, me parece que sería distinta la cosa. Porque en realidad pasa por el hecho siempre, me parece, de que lo dije hace un rato, de tener en cuenta al otro, de que es necesario, y de que es necesario lo comunitario. Me parece, es un cambio de modelo, es un cambio de idea. Pues si nos quedamos con un montón de cosas, podemos hablar un montón de cosas, en cuanto a lo político, en cuanto a la salud, que se plantean desde otros paradigmas o modelos, me parece que un montón podríamos hablar, pero necesariamente lo vivimos acá en Bahía. Si no era así, si no lo podíamos llevar así, me parece que no se pudiera haber llevado, y la situación hubiera sido diferente. Yo voy a agregar una sola cosita, que la familia, como decía él, es fundamental. Sinceramente, el hecho de uno llegar y tener a alguien que te contenga del otro lado y que te marque la cancha, porque en realidad te marca la cancha también, porque saben y te conocen el cuerpo, eso no tiene precio. Por eso también es bueno decir lo que tenemos, y también es bueno poder acompañar a aquellos que no lo tienen. Nosotros somos medio bichos raros porque nos gusta todo esto, pero en algún momento uno tiene que parar y decir, tengo una casa, que se debe haber llovido, que debe haber sufrido, escucharlos, que uno por ahí no lo hace, y hemos tenido nuestras sanciones por no hacerlo, pero porque está en la diaria, diaria. Bueno, está todo dentro de este aprendizaje. Una cosa fue el 2020, otra cosa fue el 2023, y esta yo creo que fue distinta. Creo que nosotros, que estamos en la gestión, esas cosas las hemos aprendido y tratamos de mejorarlas. Y la sociedad fue aprendiendo que trabajando en conjunto las cosas salen mucho mejor y mucho más rápido. Tal cual. Les voy a cambiar un poco el tema. Acá, bueno, nosotras somos parte de Activá, que es una organización de jóvenes, y hacemos distintas actividades, acompañamos en territorio, en distintas instituciones, espacios educativos, y también tenemos este podcast justamente para poder hablar de las cosas que nos interesan a los jóvenes. Y en cuanto a salud, bueno, tenemos varias cuestiones para hablar, que las podemos concentrar por ahí en 2 grandes problemáticas o 2 grandes tópicos que vienen a ser la salud mental en jóvenes y
las cuestiones vinculadas con la salud sexual de los jóvenes. Empezando con la salud mental y trayendo algo que hablamos off the record acá con el Kiri, vos estás como referente del programa Salud Mental para... Entre todos y todas. La salud mental es entre todos y todas, se llama el programa, y es el fundamento en sí es llevar a las distintas escuelas, tanto por demanda como por análisis que se puede llegar a realizar, la posibilidad de que los jóvenes puedan poner en palabra qué les pasa, básicamente, si lo resumimos en eso. Que es un poco lo que hablábamos recién, qué importante es decir lo que nos pasa. Y nace exclusivamente de un pedido de un grupo de juventudes hacia la gobernación de la provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento se crea este programa donde se analiza cuestiones de salud mental y tiene que ver con esto de generar espacios para poner en palabra. Y ahí se empiezan a hacer lecturas de distintos campos. Me parece que hoy estamos viviendo, y es real, la adolescencia de aquellos niños que estuvieron en pandemia. Entonces, entender ese contexto y entender que estas adolescencias de hoy son el resultado de eso, tiene que ver con tener distintas herramientas para poder hacerlo. Fueron chicos, chicas, niños, niñeces que estuvieron en contacto 100% con pantallas digitales y que hoy tenemos resultado de cuestiones que tienen que ver con el consumo de pantallas, cuestiones que tienen que ver con el tema de apuestas, cuestiones que tienen que ver con el ponerse en solitario y quedarse ensimismado en uno mismo y quedarse solamente ahí y no poder poner en palabras qué les va pasando. Entonces, la salud mental de los adolescentes pasa por eso. Pasa por tener distintos espacios o, si le ponemos la palabra correcta, distintas políticas públicas que hagan a estas necesidades que tienen ellos. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud mental de las adolescencias. Y necesariamente muchas de esas necesitan nosotros como comunidad, nosotros como ciudad, nosotros como Estado, nosotros como profesionales, hagamos una bajada y una paridad quizás con ellos para empezar a charlar distintas cuestiones que son necesarias y que no tienen los espacios determinados para poder hacerlo. Creo que eso es esencial, digamos, y es lo que se da en las escuelas con nada. Se escuchan un montón de cuestiones cuestiones que tienen que ver con la salud, cuestiones que tienen que ver con lo social, cuestiones que tienen que ver con el contexto, cuestiones que tienen que ver con lo vincular. Y necesariamente el poder poner en palabra qué les pasa también le abre el juego a que después no se quede ahí, sino que nosotros los invitamos a, bueno, podés pasar por el centro comunitario, podés seguir charlando, o realizamos una intervención con el equipo de orientación y lo que es el equipo de juventudes que tiene el Ministerio también, dentro del Subsecretario de Salud Mental, y hacemos todo un intercambio, un trabajo conjunto, y es eso, digamos. Es poder generar y escuchar. ¿Y qué lectura hacemos? Y a partir de ahí también, porque esto necesariamente, que yo te decía que estaba siendo cuantificado y cualificado, tiene que ver con esto, de pensar más adelante nuevas políticas públicas que hagan a esta necesidad que se viene surgiendo ahora. Y nada, digamos, tiene que ver con darle la oportunidad a esto, digamos, y que haya, porque esto te da el siguiente paso, que es que empiecen a participar, que empiecen a buscar otros espacios, que empiecen a pedir, que empiecen a demandar y que se generen nuevos criterios y nada, que terminen como ustedes buscando cuestiones así, que es promover la salud o promover distintos espacios a partir de lo nuevo, porque esta situación de podcast es algo nuevo que no se ve y que está muy bueno también. Y que seguramente lo vamos a tener que continuar más adelante porque ahora nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de mencionar algunas cuestiones que hablábamos en la previa antes de sentarnos acá en el estudio y me voy anticipando y les agradezco por estar acá. Hablábamos, Maxi, de que lo importante es que los jóvenes sepan a dónde recurrir y sobre eso, por ejemplo, tengo algunas preguntas que aparecieron en la cajita de preguntas de Instagram, por ejemplo, no sé, me pueden contestar ahí los dos, dice Anto, ¿a dónde acudir o cómo proceder ante una emergencia de salud mental? ¿Cuál es el mecanismo que se activa? ¿Dónde puede ir una persona
o quien está acompañando a la persona en crisis. No sé si... En lo que es Estado Público acá en Bahía Blanca, la emergencia generalmente se da en el Hospital Pena. Bien. Hay muchos tratamientos que se hacen en el Hospital Municipal. Por ahí, si uno está cerca del Hospital Municipal, se acerca ahí y después es derivado al Hospital Pena. Y cada municipio tiene un lugar o un centro donde recibir la emergencia. Si no se tiene, por ley la tienen que tener, y después siempre hay un CPA que es el que después continúa con el tratamiento. Bien, y nos preguntaba Agus si existen espacios para acceder a salud mental gratuita. Entiendo que está por ahí hablando de psicoterapia o ese tipo de acompañamientos. Sí, existe y claramente se da en CPA o centro comunitario, depende, porque vamos haciendo esa transición, algunos todavía siguen siendo CPA o otros centro comunitario, donde no solamente, como decía hace un rato, nos quedamos con el consumo problemático, sino que abrimos el juego a distintas cuestiones desde la salud mental específicamente. Y la llegada es por una derivación, después de caer en guardia, o por una presentación directa, digamos, en los que es los distintos espacios físicos de los centros comunitarios. Y ahí específicamente nosotros hacemos, la forma o el protocolo de trabajo que nosotros hacemos es una primera escucha donde generalmente es dada por acompañante terapéutico, donde empezamos a hacer una evaluación de la situación para poder compartirlo después con distintos profesionales y ir viendo por dónde vamos yendo. Necesariamente, y dado que es un organismo público, también hay una lista de espera en ese sentido, pero porque la demanda es mucha hoy en salud mental. Y por ahí no damos abasto en ese sentido con la cantidad de habitantes que hay en Bahía Blanca, las distintas situaciones también, pero se trata de ir cubriendo. Después, si es necesario, se pasa a una atención psicológica específica, si es necesario, se pasa a una atención psiquiátrica, y si es necesario, se tienen los distintos dispositivos grupales, que volvemos siempre a lo mismo, ¿viste? Volvemos siempre a lo comunitario para empezar a trabajar. Y todo en red, exactamente. Porque después trabajamos con los equipos territoriales del municipio, trabajamos con los SIC, trabajamos con los espacios de salud de distintos barrios, las unidades sanitarias, y empezamos a trabajar con escuelas, con distintos espacios. Pero bueno, yo creo que una necesidad y que es un desafío también es que vamos de a poco en la transformación de centro comunitario y es necesario salir más a la comunidad. Y de a poco creo que tenemos la idea o la impronta de poder hacerlo así. Hay mecanismos que ya están armados, que se vienen trabajando, se vienen luchando, que es una persona que quede internada antes de darle de alta, dependiendo de donde vive. Hablando de Bahía Blanca, en todos los municipios es lo mismo, pero hablando de Bahía Blanca, si vive más cerca del Hospital Pena, va a estar dirigido al centro comunitario del Hospital Pena. Si más cerca de Nocito, será buscar un lugar cercano a Nocito por el 7 Piñeiro. Entonces uno va buscando, hay equipos ya distribuidos para este tipo de trabajo. Volvemos a lo mismo, empezamos a aprender todo esto después del 2020. ¿No? La salud mental tuvo un renacer en cómo llevarlo, por lo menos acá en esta ciudad, y se fue trabajando de esa forma. Tratamos de que sea parejo en todos los municipios. Bueno, seguramente habrá mucho más para seguir conversando. Les reitero el agradecimiento, Maxi, Kiri, Guada. Mi nombre es Yara Fortunato y pueden encontrar este y los anteriores episodios, así como también los que vienen, en YouTube y Spotify. Nos buscan como Activa 45. Nos volveremos a encontrar la próxima y nos encantaría leer sus comentarios y sus sugerencias para poder abordar próximas temáticas en los episodios que se vengan. Muchas gracias por haber estado del otro lado y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Activa 45 Minutos. Adiós. Esto fue Activa 45, un podcast producido por Activa Juventudes y Militancia. Si querés enterarte de los próximos episodios, suscríbete y activa la campanita. Encontrá nuestros episodios en Spotify y no te olvides de seguirnos en Instagram como @activa.ab.